se llamaba Coretta Scott King. Fue la esposa de Martin Luther King Jr. Y antes de morir, antes de perder su lucha contra el cáncer, le preguntaron, ¿y por qué no se volvió a casar? Después de que su esposo fue asesinado, ella consagró su vida a su hogar y a sus 4 hijos. Y le preguntan, ¿por qué no se volvió a casar? Y ella dio dos respuestas. La primera dijo, porque mi esposo dejó la cinta muy alta. Con toda seguridad, llenar el vacío que él dejó y ser la calidad de hombre que él era, sería difícil ser reemplazado por alguien. Pero después añadió una frase y dijo, y además porque mi llamado fue a ser su esposa. Mi llamado fue a ser su esposa. Cada ser humano que nace en este planeta Tierra tiene un propósito. Nosotros no nacimos ni fuimos creados como los animales. Los animales nacen, crecen, se multiplican y mueren. Tú y yo, seres humanos, con la capacidad de pensar, razonar y ser inteligentes, fuimos creados con un propósito. La Biblia explica claramente en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios creó todas las cosas, incluyendo al ser humano, dijo que la capacidad para multiplicarse estaba dentro de cada uno, en la semilla. Dentro de cada ser humano hay una pequeña semilla que Dios puso, que necesitamos desarrollar, dejar crecer, madurar y dar fruto para llegar a cumplir el propósito para el que fuimos creados. La Biblia nos cuenta de una hermosa mujer llamada Esther. Tal vez no eres asiduo lector de la Biblia, pero tal vez has escuchado la historia de que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. En el transcurso de esos 70 años, tuvieron que enfrentar muchísimas dificultades, entre ellas un hombre, gobernador, consejero cercano al rey de Babilonia, que quería eliminar a todos los judíos. Dio la casualidad de que el rey estaba soltero por esa época, e hicieron un concurso para encontrar la mujer que supliera ese cargo y fuera reina. De alguna manera, Esther es presentada en el palacio y ella es escogida como reina. Y dice la Escritura, capítulo 4, no lo busques, escúchalo. Dice la Escritura que frente a la amenaza de muerte para todo el pueblo judío, el tío de Esther, la nueva reina, Mardoqueo, le envía un mensaje que dice, Esther, haz algo por tu pueblo, porque quizás para este momento has llegado al trono. En otras palabras, en español, tú no eres reina por bonita, tú no eres reina por mérito propio, tú no eres la reina porque sí. Dios te permitió llegar a ese lugar porque hay un propósito que tú tienes que cumplir. Esther entra a hablar con el rey, intercede por el pueblo y el pueblo es salvado de sus enemigos. Había un propósito para lo que estaba ocurriendo en la vida de Esther. Aunque estaban en cautiverio, aún allá, en medio de las dificultades y de todas las circunstancias hostiles y adversas, había un propósito para la vida de Esther. No importa las circunstancias que tú y yo podamos estar enfrentando. No importa las dificultades, no importa las limitaciones, no importa las cosas negativas que veamos que nos están haciendo falta, Dios tiene un propósito para nuestra vida.
Hemos estado estudiando por un par de meses este tema de fortalecidos en el Señor y hoy queremos llegar a su conclusión. Es, en mi opinión, uno de los estudios más importantes que como pastores hayamos podido haber hecho en el desarrollo, en la historia de nuestra iglesia. Fortalecidos en el Señor. ¿Cómo fortalecernos en Dios en medio de las dificultades, de las luchas y las pruebas para llegar a cumplir el propósito para el cual Dios nos ha creado? Dios nos proveyó una maravillosa lista. Hablamos acerca de cuidar nuestro corazón, evitar albergar en nuestro corazón el odio, el resentimiento, los deseos de venganza, la ira, el enojo, una vida atada a las penas del pasado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón brota la vida. Y Jesús lo ratificó cuando dijo, del corazón del hombre es donde salen los pecados, los homicidios, los adulterios, etcétera, etcétera. El corazón, cuida tu corazón. Y si estás atento a cómo está tu corazón, eso te va a fortalecer en el Señor. Hablamos del Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Y dijimos, ¿cómo te fortaleces en el Señor? Dale gracias. Aún en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, dale gracias. Porque cuando estás pasando momentos difíciles, significa que los ojos de Dios están sobre ti. Cuando todo esté bien en tu vida, podría yo afirmar, preocúpate. Pero cuando hay luchas, cuando hay dificultades, es que los ojos de Dios y su propia mano están sobre ti para cambiarte, para transformarte, para llevarte a un nuevo nivel, para mostrarte más de su gloria, para mejorar tu fe, para hacerte crecer y madurar y que llegues a cumplir el propósito. Y aún en esos momentos difíciles, damos gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus atrios con alabanza. Esa fue otra herramienta. Cuidar el corazón, acción de gracias, alabar en todo tiempo. David se forzaba a sí mismo. Alaba, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alabaré a Jehová mientras viva. Él se hablaba a sí mismo y decía, alma mía, ¿por qué estás abatida? Espera en Dios, pues aún he de alabarle, salvación mía y roca mía. Y se forzaba a alabar. Sí, hay momentos en que no queremos cantar. No nos sale una sola melodía. Y la que nos sale es de queja y de tristeza. Alaba, canta, adora a Dios. Pon música en tu carro y alaba a Dios. Canta la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios para alabar. Hablamos de la adoración profunda. Cuando no solamente te centras en lo que Dios hace, sus alabanzas, te centras en quien Dios es y lo adoras. Por su grandeza, por su amor, por su majestad, por su santidad, por su soberanía, por todo lo que Él es. Cuidar el corazón, acción de gracias, alabanza, adoración, un arma mortal que Dios nos ha dado para fortalecernos, el hablar en lenguas. Hablar en lenguas es el idioma celestial, es el idioma de Dios. Nadie entiende, ningún ser humano lo entiende, tú no lo entiendes, Satanás no lo entiende solamente Dios si te estás comunicando directamente con Dios y hablas en lenguas. Y eso fortalece tu espíritu y llena tu alma de la presencia de Dios. Otra herramienta para fortalecernos en Dios es estar convencidos de sus promesas, estar convencidos de lo que Él prometió. Veíamos en la historia de Abraham, 25 años esperando el cumplimiento de la promesa. 25 años. En la vida de David, 13 años. En la vida de José, otros 13 años. En la vida de Moisés, 40 años. Convencidos de que fiel es el que lo prometió. Si Él dio su palabra acerca de ti, Él lo cumplirá.
porque su propósito se cumplirá. La palabra de Dios no fue enviada en vano y no volverá a él vacía, sino que hará aquello para lo cual él la envió. Creer a sus promesas. Crear una cultura de testimonio. Cuando escuchamos los testimonios de lo que Dios hace en otras personas, de lo que Dios trabajó en otras personas, y uno puede decir, si lo hizo en él o en ella, también lo hará en mí. Si lo hizo una vez, lo volverá a repetir. Y Dios lo hará conmigo. Y escuchar testimonios y dar testimonio de lo que ha sucedido en tu propia vida fortalece tu espíritu. Una cultura de testimonio. A veces se nos olvidan las cosas grandes que Dios ha hecho. Veíamos en la Escritura como al pueblo de Israel se le olvidó que Dios abrió el mar, que Dios puso la nube, que Dios puso la columna de fuego, que Dios enviaba el maná, que Dios les enviaba codornices. Al pueblo se le olvidó las grandezas de Dios y pronto se olvidaron de Él. Cuando dejamos de dar testimonio y cuando no nos gusta escuchar los testimonios de otros, entonces nuestro corazón se endurece. Pero ¿cómo fortalecernos en el Señor? Dando testimonio, escuchando testimonios, creyendo en sus promesas, hablando en lenguas, adorando, alabando, dando acción de gracias, cuidando nuestro corazón, controlando nuestro entorno. Tú tienes la capacidad de decidir qué es lo que escuchas. Tú tienes la capacidad, tienes la responsabilidad, tienes la autoridad contigo mismo de cuidar con quién estás. Yo les decía, es mejor estar solo que estar mal acompañado. ¿De qué sirve estar con una gran cantidad de gente que son negativas, pesimistas, que rechazan a Dios, que no les importan las cosas espirituales? Es mejor estar solo y cuidar tus oídos. Controlar tu entorno. Tú decides en qué entorno vives. Tú decides si aceptas el negativismo. Tú decides si sigues con esos amigos, esas amigas que son tóxicas, que simplemente te roban tu energía, que te son negativas, que son pesimistas, que en ningún momento levantan tu ánimo ni te dicen nada bueno. Controlan tu entorno. Es una forma de fortalecerse en el Señor. Hace 8 días hablamos de ese clamor desesperado en el espíritu. Hay situaciones que a veces queremos cambiar, pero no podemos. Cosas en nosotros, de nuestro temperamento, de nuestro carácter, nuestras indisciplinas, nuestras perezas, glotonerías, falta de compromiso. Queremos cambiar y no podemos. ¿Cómo nos fortalecemos? Clama a Dios, clama como clamó Bartimeo, estando ciego allá en el camino, y él clamaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como clamaron los discípulos en medio de la tormenta: Jesús, ¿no te importa que vamos a morir? Clama desesperadamente a Dios y vendrá el cambio. Todo esto no es una lista de disciplinas que el creyente debe tener. Todo esto, iglesia, es para decirte: fuiste creado para la grandeza. Dios nos ha dotado de innumerables herramientas para fortalecernos y avanzar y crecer y conquistar. Esta vida es mucho más que levantarnos, trabajar, recibir un cheque, pagar la renta, comprar la comida y seguir en un ciclo, en una rutina, en una espiral, diría yo mejor, descendente que te absorbe y que te consume. La vida que Dios nos ha dado es mucho más que simplemente subsistir en este planeta Tierra. Quiero que escuches esto claramente. La vida cristiana no es simplemente dejar de pecar. Eso se llama religión. La vida cristiana es conquistar, es alcanzar, es cambiar mundos, es cambiar atmósferas, es conquistar espacios, es ganar, es adquirir terrenos, es conquistar. Y no estoy hablando solo de cosas materiales. La bendición de Dios vendrá. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el pan, el alimento, el vestido, el sustento, el agua, todo te será añadido. Amén. Estoy hablando de conquistar tu casa. El ambiente de tu casa, tú lo conquistas. El ambiente en tu trabajo, tú lo cambias. El ambiente en tu barrio, en tu cuadra, tú lo transformas.
Esa es la vida cristiana, no es simplemente dejar de pecar, ya no robo, o ya no miento, o ya no tomo, eso es religión, eso lo consigues en cualquier otra religión. Cuando Dios te dice, alaba, adora, canta, recuerda las promesas, escucha los testimonios, habla en lenguas, es porque te está diciendo, hay algo más allá. Y quiero mostrártelo y con esto cerrar nuestro estudio acerca de este maravilloso tema. Quiero que esta vez, si me acompañes, abre tu Biblia en Marcos capítulo 4. Y quiero mostrarte cómo Jesús les enseñó esto vívidamente, lo palparon, ellos lo vivieron. Lo que te estoy diciendo no es solamente teoría. Lo que te estoy diciendo es lo que Dios espera de nosotros. Cuando tú miras Marcos capítulo 4, tú encuentras el título que tiene mi Biblia, no sé la tuya. Espero que tengas Biblia o que la hayas traído. Si viniste a la iglesia es porque venías con el propósito de adorar y eso implica traer tu Biblia. Me gusta esta Biblia, la que suena. Esta de aquí no la puedes rayar, no la puedes marcar, esta es la que tienes que cargar. Marcos comienza en el capítulo 4 a describirnos las enseñanzas de Jesús. La parábola del sembrador, todos la conocemos, estudiamos esa parábola empezando el año aquí en nuestra iglesia. Y Él está enseñando a la multitud. Dice que siempre les enseñaba por parábolas para que entendieran. Una parábola es una historia natural que tiene una aplicación espiritual, y Jesús hablaba con imágenes, bombardeaba la mente de sus oyentes con imágenes para llevarlos a una enseñanza espiritual. Jesús está enseñando acerca de la parábola del sembrador, Jesús está hablando acerca de las cosas ocultas que tarde o temprano saldrán a la luz. Él les está dando parábolas, les da ya la parábola de la semilla de mostaza. Él está enseñando a la multitud, luego se aparta un poco y está enseñando a sus discípulos. Y de pronto les dice, es tiempo de mover el ministerio de este lugar de la orilla del mar de Galilea. Y les dice, vamos al otro lado, vamos a mover el ministerio, voy a mover sus vidas, los voy a llevar a otro lugar donde el reino de Dios aún no ha sido predicado. Pasemos al otro lado. Jesús está moviendo a sus discípulos. Estaba meditando en esto y encontré una frase del pastor T.D. Jakes. Él dice, ¿le ha pasado que los amigos que tenía antes poco a poco se han alejado? Y cuando usted se da cuenta está solo. Pero la frase que me llamó la atención de su libro es, de lo que él está hablando allí es, y se ha dado cuenta que a veces usted se encuentra rodeado de gente que no tiene propósito en su vida y tampoco quiere que usted lo tenga. Jesús le está diciendo a sus discípulos, los voy a mover de aquí. Vamos a cambiar de atmósfera, vamos a cambiar de ambiente, te voy a mover de lugar. No le tenga miedo cuando las cosas en su vida empiezan a cambiar, porque Dios está haciendo algo, Él tiene un propósito. Escucha esto. Se suben a la barca. Versículo 35. Pasemos al otro lado. Él solo dijo eso, pasemos al otro lado. Él daba la orden, sus discípulos obedecían, se subieron a la barca. Jesús llevaba ya su almohada. Versículo 38. Estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Un cabezal es una almohada. Ahí había una almohada en la barca. Jesús se acomodó. Había estado todo el día enseñando. Estaba rendido. Se quedó dormido. Se levanta una gran tempestad. Versículo 37. Gran tempestad. No dice empezó a llover o el viento empezó a silbar. No, dice gran tempestad. Las olas empezaron a levantarse. Echaba las olas en la barca, te lo estoy leyendo allá, versículo 37, y el viento soplaba y rugía sobre esa barca, y el agua se estaba metiendo a la barca, y Jesús está dormido.
Van a Jesús y lo despiertan. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y él se levanta y le dijo al viento y al mar: ¡calla! Enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. De repente calma. El mar quieto. Mar de Galilea. Quieto. Versículo 40. ¿Por qué estáis así? Cuando el mar se calma, el viento se calma, se voltean los muchachos que están allá escurriendo agua. Él les dice: ¿y por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Él está moviendo el ministerio. Él está cambiando las circunstancias. Él los está llevando a un lugar nuevo. Y les pregunta: ¿no tenéis fe? Que no nos pregunte a nosotros lo mismo. Que tú y yo tengamos fe. Ese es el propósito de esta enseñanza. Por eso yo creo que este ha sido, de toda nuestra vida ministerial, esto ha sido lo más importante. Y presta atención a esto. Él los va a mover. En el movimiento, tormenta. Escucha esto: todo cambio siempre genera crisis. Y toda crisis siempre te obligará a un cambio. Todo cambio generará crisis. Y toda crisis te obligará a un cambio. Tempestad, a punto de morir. La vieron color de hormiga esa noche. Dijo: aquí llegó el momento. Y cuando llegaron al otro lado, pusieron su pie en tierra y sorpresa. ¿A dónde llegaron? A un cementerio. Y de en medio de las tumbas aparece un endemoniado, medio desnudo, todo sucio, su cabello largo, ya pegado. Ya conocemos esa clase de personas, medio desnudo, lleno de cicatrices, y viene delante de ellos gritando y dando alaridos. Yo me imagino que todos los discípulos se pararon detrás de Jesús y lo dejaron ahí al frente. Como cuando viene un perro, uno se mete detrás de la mamá y la mamá que la muerden a ella. Se pararon ahí a mirar el endemoniado. ¿Qué hizo el endemoniado? Escucha esto: de día y de noche, versículo 5, Marcos 5:5. De día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Versículo 4, lo habían atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido deshechas por él, y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Nadie implica gente. Gente implica un lugar, un pueblo, un territorio. Este endemoniado se había apoderado espiritualmente de la atmósfera de ese lugar, y la gente vivía con temor. ¿Recuerdas que hace un momento te dije: Dios te ha salvado, y Dios te ha creado, y Dios te ha hecho libre, y Dios te ha puesto en su iglesia, y Dios te ha traído a la libertad para que tú conquistes, para que tú cambies mundos, para que tú cambies atmósferas? Este endemoniado se había apoderado espiritualmente de la atmósfera de un lugar geográfico. ¿Y qué hizo el endemoniado? Versículo 6. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y Jesús le dice, versículo 8: sal de este hombre. Está hablando el demonio. Espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Oh, no era un solo demonio, eran muchos demonios. Y los que entienden del idioma dice que legión es un nombre, un término militar que se refiere a una agrupación de 1000 soldados. ¿Cómo pueden 1000 demonios estar habitando en un solo hombre? Son seres espirituales.
Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Escucha lo que te estoy diciendo. Los demonios se habían apoderado de una región geográfica y por la presencia de este hombre nadie le podía dominar. Todos tenían temor. Nadie podía salir por la noche, mucho menos ir a parecerse cerquita al cementerio. Allá estaban escuchando los alaridos del hombre y estaban todos en temor. Que no los echara fuera de esa región. ¿Por qué? Demonios pueden dominar una región geográfica. Los demonios pueden controlar una casa, un barrio, un sector, un lugar geográfico. Y le rogaba que no los enviase fuera de la región. Había cerca del monte un hato de cerdos paciendo, y le rogaron los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús se lo permitió, y saliendo los demonios, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Como 2,000. Lo cual significaría que legión es más de 1,000. Entonces, porque si eran 2,000, dice, y el hato se precipitó por un despeñadero en el mar y se ahogaron. ¿Qué hizo la gente? Llegaron allá, vieron lo que había sucedido, vieron al hombre endemoniado, sentado, vestido, en su juicio cabal, y le dijeron a Jesús y a sus discípulos: por favor, váyanse de esta región. Amaban más los cerdos que la sanidad del hombre. Amaban más su negocio y sus intereses propios que ver la gloria de Dios en ese lugar. Pero ese será otro tema para lo que nos ocupa. El endemoniado, ahora un hombre libre, un nuevo convertido, le dice a Jesús: quiero ir contigo. Yo tampoco quisiera separarme de Jesús una vez hecho libre, ¿o no? Después de haber experimentado semejante condición de vida, Jesús: llévame contigo, quiero ir contigo. ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 19, Jesús 5:19, Marcos 5:19. Mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo, escucha esto, escúchalo, recíbelo en tu corazón, recíbelo en tu mente. Trata de abrir tu mente a la palabra de Dios y ver más allá de lo que tus ojos naturales ven. Le dijo: no, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y cuando tú sigues leyendo Marcos 3 o 4 capítulos más adelante, dice que la región donde él vivía se llamaba Decápolis, y cuando Jesús quiso pasar por Decápolis ya no pudo entrar porque era mayor su fama. Este muchacho fue y compartió lo que Dios había hecho con él en su casa, en su familia, con sus conocidos, en el barrio y en las 10 ciudades. Cuando Jesús pasó por Decápolis, lo que hicieron fue traerle los enfermos para que los sanara. El muchacho fue y cumplió el propósito de Dios en su vida. Para nosotros, cristianos, que nos gusta estar en la iglesia entre 4 paredes, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos a movernos. En el movimiento tormenta, claro, no nos gusta la tormenta, no nos gusta el dolor, no nos gusta la enfermedad, no nos gusta la escasez, no nos gusta el desafío, no nos gusta que la gente nos señale, no nos gusta que se burlen de nosotros, no nos gusta que la gente nos vea como bichos raros porque tenemos un sueño, tenemos un llamado, tenemos que queremos cumplir nuestro destino. A la gente no le gusta que nos cuestionemos: ¿para qué nací? ¿Para qué vivir? ¿Para qué estoy en esta tierra? Tiene que haber más en esta vida que simplemente comer y trabajar. Tormentas. Cuando llegaron al otro lado, se enfrentan con el poder de los demonios. Los demonios ya habían estado actuando desde antes. Esa tormenta era para destruirlos. Los mismos discípulos dijeron: si no haces algo, esta tormenta nos va a aniquilar. Los demonios ya estaban obrando desde antes. Hay todo un concierto sobre tu vida para que no llegues a cumplir el propósito. Por eso es que Dios nos dio semejante cantidad de herramientas para que nos fortalezcamos en Él. No es una lista de disciplinas, es para que entiendas.
Has sido llamado a cosas grandes, más grandes de las que estás viviendo ahora. Fortalecidos en el Señor. Los demonios ya estaban obrando. Hay una cantidad de demonios ensañados sobre tu vida para robarte, quitarte, distraerte, cansarte. Y su propósito, aniquilarte. Llegan al otro lado. Y allá viene la máxima manifestación. Ese hombre era el eje central de lo que los demonios estaban haciendo sobre toda una región. Y Jesús les muestra cómo en el cambio, a través de las luchas, de las tormentas, aún enfrentando el poder del infierno, Él tiene el control. Él es Señor. Él tiene un propósito. Él tiene un objetivo con tu vida. Mi desafío para ti hoy, al concluir esta serie de estudios, es: ¿sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para ti? Mi desafío es a que tomes un tiempo, un par de horas, un día, quizás llevará un poco más, solo con Dios. Vete allá a la playa o al monte o allá a la casa de oración en Santa Cruz y encuéntralo, porque está dentro de ti. Dios puso esa semilla dentro de ti. Está dentro, no está afuera, no está en otros. Tal vez han escuchado o de pronto vieron esa película, se llama Elegidos para el Triunfo. No sé cómo se dice en inglés, porque realmente creo que el título está en inglés. Pero escucha esto, seguro lo has visto. Es un equipo jamaiquino. Son de Jamaica, hermano, escucha, son de Jamaica. Y están compitiendo en las Olimpiadas para correr en la nieve. Son de Jamaica, hermano, en Jamaica no hay nieve. Pero este equipo jamaiquino clasificó y llegó. Y cuando llegan a las Olimpiadas, pues claro, allá están todos los países donde hay nieve. Está Canadá, Estados Unidos. Y el que más miran ellos es el equipo suizo. Acostumbrados a la nieve. Tienen todas las tecnologías, tienen las técnicas, y están todos estos jamaiquinos con su cabello rizado. ¿Cómo son los jamaiquinos? Analizando y tratando de imitarlos y aprendiendo sus técnicas. Y nada funcionaba. Hasta que llegan a la conclusión y dicen: si somos jamaiquinos, vamos a hablar jamaiquino, vamos a vestir jamaiquino, vamos a vivir como los jamaiquinos y vamos a competir como los jamaiquinos. Tienes que ver la película. Hijo, hija, si eres hijo de Dios, allá adentro está lo tuyo. Sí, está bien mirar a otros, admirar a otros, pero el estilo es tuyo, la misión es tuya, la forma de hacerlo, el dónde, el cómo, el cuándo, cómo vas a desarrollar lo que Dios tiene para tu vida, está dentro de ti, es único, es exclusivo y es irrepetible. Dios ha puesto en ti una capacidad única. El don que tú tienes, el ministerio que tú tienes, la capacidad de servicio que tú tienes, no es la mía y nadie más la tiene. Eres único, original e irrepetible. Y está en ti el dejar que ese propósito se desarrolle y salga a la luz. Y yo preguntaba esta mañana a Dios, hermoso mensaje. ¿Y dónde está lo mío? Llevo años dedicado a esto. He tratado de hacerlo mejor y no veo fruto. Él siempre responde y dice: aunque tardare, llegará. Llegará. Él me sacó de Colombia con una promesa.
Él me llamó Abraham, padre de multitudes, y yo lo creo. Y aquí seguiré hasta que Él lo cumpla. Tú busca lo tuyo, créelo, persíguelo, clama por ello, da gracias, cuida tu corazón, alaba a Dios, busca hablar en lenguas, fortalécete en el Señor, escucha testimonios, declara con tu boca y créelo, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Si nos puso juntos, ese propósito lo vamos a cumplir juntos. No te desanimes, no mires las sillas vacías, invita a alguien para que se llene el lugar, pero no mires lo que falta, no mires lo que está pendiente. Cree en las promesas de Dios, cree que Dios tiene algo para tu vida, es especial, es importante, es único. Él lo hará. No es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu. El que dijo lo hará, el que prometió lo cumplirá. Tú solamente concéntrate en mirar a Jesús y a Jesús resucitado, no el que estaba en la cruz. El que estaba en la cruz fue para pagar por tus pecados. Él te liberó. Mira al que resucitó, al que está sentado a la diestra de Dios Padre, al que todo lo puede, el que tiene en su mano las llaves del infierno y de la muerte. Mira a Jesús y créele a Él, no mires la tormenta. Él le dice a sus discípulos: ¿cómo no tienen fe? Hoy nosotros declaramos que creemos en Él. Ponte en pie y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por su plan, por su propósito. Vamos a darle gracias a Dios por lo que estás viviendo, porque lo que estás viviendo es parte de su plan y de su propósito. Es un proceso. ¿Te gustó este video? Si te gustó y te ministró, compárteselo a otros. Puedes también no solo suscribirte a la página y poner un like, si lo puedes compartir, mandárselo a alguien. Puedes también visitar nuestra página web, donde hay mucha más información, muchos más videos, muchas más herramientas para que tú aprendas. Que Dios te bendiga.